Los vampiros han existido en mitos locales y en la cultura popular durante siglos, y en esta ocasión vamos a estar hablando de Crepúsculo. Y aunque estos vampiros comparten ciertas similitudes con los vampiros de las leyendas, tienen características únicas y habilidades sobrenaturales que son específicas del mundo de Crepúsculo. En este universo todos los vampiros eran originalmente humanos. Al transformarse conservan un parecido físico a su forma humana. Las únicas diferencias notables son la palidez en la piel, el cambio en el color de sus ojos y una belleza intensificada. Algo que no se ve en las leyendas es que en Crepúsculo los vampiros tienen una reacción diferente a la luz. Ellos pueden caminar tranquilamente bajo el sol, pero distinguirlos será muy evidente. La membrana celular del vampiro no es tan blanda ni permeable como lo es con la célula humana. Los vampiros tienen propiedades cristalinas que provocan que la superficie de la piel reaccione como prisma, causando que su piel brille cuando está en contacto con la luz solar. Además de esto, la belleza es un factor común entre los vampiros, y se debe gracias a esta piel cristalina, causando que los humanos se sientan atraídos por tal belleza. Hablando de la piel de los vampiros, su tez es pálida gracias al veneno que consume todo el pigmento de la piel humana a la hora de la transformación, logrando que su piel se vuelva indestructible. Depende de cómo era su piel en forma humana, el color puede variar. Los humanos de piel oscura adquieren como vampiros una piel matiz oliva apenas perceptible. Además, si las personas tenían pecas, lunares, marcas de nacimiento, arrugas, cicatrices o tatuajes, todo esto desaparece durante la transformación. Esto ya lo expliqué en un video más detalladamente, pero no puedo dejarlo afuera. El color de ojos de un vampiro puede variar en este universo. Los vampiros que no se alimentaron durante semanas tendrán el iris de color negro. Los vampiros que bebieron sangre humana recientemente tendrán los ojos de un rojo intenso. En cambio, si consumieron sangre animal, el color de ojos será un dorado. Los vampiros que recién fueron transformados tendrán los ojos de un rojo muy brillante, tal como vimos que le pasó a Bella Swan, y esto es independientemente de la dieta. El color puede durar un tiempo hasta que se vaya ajustando a la alimentación. Si un vampiro quiere pasar desapercibido con los humanos, puede ocultar el color de sus ojos con lentes de contacto. El problema es que el lubricante de sus propios ojos estropea los lentes de contacto en un par de horas. Además del cambio de color de ojos, también nos podemos dar cuenta por las ojeras. Las ojeras también aparecen y cambian de color. Si un vampiro tiene mucha sed de sangre, las ojeras se ven más oscuras y son muy notables. En cambio, la dentadura de los vampiros pasa desapercibida, ya que de apariencia son igual que la de los humanos. Pero eso no significa que no sean potentes. Los dientes son irrompibles, filosos como una navaja en sus bordes, lo suficientemente fuertes para atravesar lo que sea, incluso la piel de un vampiro. Algo que seguro no sabían es que a los vampiros de este universo les encanta quedarse quietos como estatuas. A diferencia de los humanos que se incomodan después de quedarse mucho tiempo en una posición, a los vampiros les encanta y se sienten cómodos cuando están estáticos. Una reacción común ante el estrés es la inmovilidad semejante a una estatua. Los vampiros como reflejo respiran, tal como lo hacen los humanos, pero no tienen necesidad de oxígeno. Son capaces de dejar de respirar por un tiempo indefinido, pero les parece incómoda la sensación. La falta de olfato es lo que causa incomodidad. Ellos confían en su sentido de olfato como muchos animales predadores. Algo curioso es que algunos vampiros muy antiguos experimentan una transformación física debido a su prolongada inmovilidad. La idea central es que si un vampiro se queda inmóvil durante milenios, su cuerpo comienza a petrificarse, es decir, a endurecerse, y transformarse de manera que se asemeje más a una piedra que a un tejido vivo. Esto se debe a la interacción del polvo con los fluidos venenosos que actúan como lubricantes en sus ojos y piel. A medida que este proceso se desarrolla, la piel del vampiro se vuelve más delgada y translúcida, similar a la capa exterior de una cebolla, pero sin perder su firmeza y resistencia. Además se menciona que una membrana lechosa cubre los ojos del vampiro, alterando el color de su iris a un tono rosado. A pesar de estos cambios significativos en la apariencia del ojo, la capacidad visual del vampiro no se ve comprometida o dañada. Seguro muchos se preguntan cómo funciona el sistema vampírico. Su cuerpo contiene varios fluidos similares a los humanos. Solo la salida de un vampiro es venenosa, el resto de fluidos no. Este tipo de fluidos logran que el vampiro pueda moverse,
que sus ojos estén lubricados. Respecto a los ojos, los vampiros no producen lágrimas. Todos estos fluidos similares al veneno realizan las funciones que son necesarias para el vampiro. La ausencia más notable que tienen es el aparato circulatorio. Una vez que son transformados, su cuerpo queda como estaba. No envejecen, ni bajan o suben de peso, ni se produce ningún cambio físico. Algo que cambia es que no duermen. Las uñas y el pelo no crecen y el cabello no cambia de color. La fuerza de los vampiros aumenta después de la transformación, siendo superiores a los humanos. Sus sentidos se intensifican, pueden ver, oír y oler cosas que los humanos no. Su piel se vuelve más dura y eso hace que sea difícil destruirlos. Su mente es más rápida y tienen una memoria perfecta. La única manera de destruir a un vampiro es si un ser sobrenatural logra incapacitar al vampiro para poder quemarlo, ya que el fuego es lo único que los destruye. Solamente una criatura sobrenatural tiene la habilidad de enfrentarlos, ya que son muy rápidos y veloces. A los humanos se les dificulta enfrentarlos. Muchos se han preguntado qué pasa si un humano intenta usar un arma de fuego o algo por el estilo, y yo creo que esta explicación nos da una respuesta. El vampiro tiene sentidos desarrollados, podría darse cuenta cuando está en peligro, y con su velocidad podría escapar rápidamente antes de ser atacado. Además, si un vampiro es incapacitado, pero no lo llegan a quemar, el vampiro puede reconstruirse por completo. A diferencia de los humanos, los vampiros no poseen un sistema circulatorio. Esto implica que no tienen sangre fluyendo a través de venas y arterias, lo que es fundamental en los seres humanos para transportar nutrientes y oxígenos a todas las partes del cuerpo. Los cuerpos de los vampiros son descritos como más duros que los humanos, pero con células que son selectivamente porosas. Esto significa que aunque su estructura es más robusta, sus células pueden absorber sustancias específicas directamente del entorno exterior, en este caso la sangre. Los vampiros se nutren exclusivamente de sangre. Una vez consumida, la sangre se absorbe por todo el cuerpo de manera uniforme. La sangre no solo sacia su sed, sino que también los fortalece físicamente. Sin embargo, curiosamente, no es esencial para su supervivencia. En ausencia de sangre, los vampiros no mueren de hambre, en cambio, se debilitan gradualmente y aumenta su sed. Además, no pueden digerir alimentos sólidos. Si consumen alimentos sólidos, estos simplemente se acumulan en su estómago hasta que son expulsados, ya que su cuerpo no está equipado para procesarlos. La sangre humana es particularmente atractiva para los vampiros y la más difícil de resistir, aunque también pueden obtener nutrición de la sangre animal. Esto significa que se pueden adaptar a la sangre animal, pero siempre van a tener preferencia por la sangre humana. A diferencia de los humanos, que tienen que alimentarse varias veces al día, los vampiros no necesitan consumir sangre con tanta frecuencia. La sangre de una sola persona puede ser suficiente para sustentar a un vampiro adulto por una semana o dos, lo que indica una eficiencia muy alta en el uso de su fuente de alimento. Luego de su transformación, su personalidad se intensifica. Por ejemplo, una persona que amaba el conocimiento podría convertirse en un vampiro extremadamente curioso e intelectual. Aunque todos tienen velocidad, fuerza, sentidos desarrollados, muy pocos son los vampiros que tienen una habilidad sobrenatural, ya que estos dones psíquicos provienen de su vida humana y se intensifican en la transformación, logrando que se convierta en un don. Muchas personas se confunden con esto, muchos piensan que un rasgo de personalidad es un poder y no es así, así que yo hace un tiempo hice un video explicativo contando cuáles son los vampiros que tienen dones sobrenaturales, así que si entran a ese video, que les dejo el link en la descripción, van a poder saber cuáles son esos vampiros. Como les decía, estos dones psíquicos provienen de su vida humana y se intensifican en la transformación, logrando que se convierta en un don. Les voy a dar un ejemplo. Alguien con un ligero sentido de la premonición podría convertirse en un vampiro que posee una fuerte habilidad para ver el futuro, como pasó con Alice. También les voy a dar otro ejemplo. ¿Se acuerdan de James? Él en su vida humana era un buen cazador, y cuando se transformó en vampiro, desarrolló la habilidad excepcional de rastreo. Algo muy interesante es que muchos vampiros observan a humanos que tienen talentos, con la esperanza de transformarlos y que cuando sean vampiros tengan este tipo de dones que pueden ayudar a potenciar su clan. Y esto es algo típico que hace el clan Volturi.
También tengo varios videos explicativos donde les cuento que Aro usa a un montón de vampiros a su favor y algunos de ellos ni siquiera se dan cuenta. Un vampiro que tenga menos de un año desde su transformación se lo llama neófito. Estos vampiros son diferentes a los vampiros maduros en cuanto al comportamiento y apariencia. El neófito experimenta una sed de sangre insaciable y desquiciante durante su primer año como vampiro. Esta sed es tan intensa que los neófitos suelen comportarse de manera más animal y salvaje, mostrando una mayor urgencia por alimentarse. Con el tiempo los neófitos tienden a volverse más racionales y consistentes en su comportamiento a medida que se adaptan a su nueva condición vampírica. Esto sugiere que a medida que pasan más tiempo como vampiros, desarrollan una mayor capacidad para controlar su sed y comportarse de manera más civilizada. Son muy fáciles de diferenciar, primero por su comportamiento y segundo porque tienen ojos de un vibrante carmesí. Pero en otros aspectos físicos, los neófitos pueden lucir igual que los vampiros maduros. Esto implica que los neófitos y los vampiros maduros tal vez no se puedan diferenciar a simple vista, excepto que el neófito se comporte de manera más salvaje o puedan observar bien sus ojos. La transformación comienza con la mordida de un vampiro, cuyos dientes están recubiertos de veneno. Una vez que el veneno entra en el torrente sanguíneo humano, se propaga rápidamente por todo el cuerpo, modificando cada célula a medida que avanza. El proceso es extremadamente doloroso, descrito como comparable a ser quemado vivo. La duración del proceso es de 2 a 3 días, dependiendo de la cantidad de veneno presente en la sangre y qué tan cerca del corazón haya penetrado. El veneno vampírico tiene la capacidad de reparar todo tipo de lesiones en el cuerpo humano, incluso deformidades físicas. Sin embargo, el veneno tiene sus limitaciones y no puede recrear miembros mutilados. Incluso los vampiros maduros tienen dificultades para resistir la tentación de la sangre humana. El aroma de la sangre humana puede desencadenar un frenesí para alimentarse. Durante este frenesí, los miembros de un clan vampírico pueden competir entre sí por la sangre, lo que puede llevar a conflictos internos. Y durante este frenesí, es muy fácil asesinar al humano. Es por eso que en la primera película y en el libro vemos cómo Edward lucha para quitarle el veneno a Bella, porque recuerden que James la atacó a Bella y Edward extrajo el veneno. Obviamente Edward al hacer esto probó la sangre de Bella y para él fue muy difícil parar esto. Encima, cada humano tiene un aroma y sabor único, y algunos pueden ser más apetitosos para los vampiros que otros. Algunos humanos emiten un aroma especialmente irresistible para ciertos vampiros, y estos son conocidos como cantantes, cuya sangre es especialmente atractiva y placentera para esos vampiros específicos. Los cantantes son considerados por la mayoría de los vampiros como un gran hallazgo, y beber semejante sangre es una experiencia para deleitar el paladar. Hice un video explicativo sobre este tema a detalle, les dejo el link en la descripción. Así es como funcionan completamente los vampiros de Crepúsculo. Quiero aclarar que estamos hablando de los libros y toda esta información la explicó Meyer en la guía oficial ilustrada de Crepúsculo, donde nos explica a detalle cada historia de cada personaje. Recuerden que tengo más de 90 videos explicativos de la historia, así que no duden en ver los otros videos y suscribirte que es gratis para ayudarme a seguir creciendo con el canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.